Feliz martes 19 de junio de 2018 para todas y todos. Comencemos en nuestro espacio matutino a plantear nuestros temas para ver cuáles son los ánimos, de qué vamos a hablar. El primero, Argentina. Según reciente investigación periodística de El Destape, la coalición Cambiemos, como se sabe liderada por el presidente Mauricio Macri, robó datos personales a cientos de personas pobres, beneficiarias de planes sociales, y les hizo pasar como aportantes particulares de su campaña electoral de 2017 en provincia de Buenos Aires específicamente. ¿Qué es lo más grave de esto? Le consultamos. Y hemos colocado 4 opciones: corrupción, lavado de dinero, abuso a gente humilde, usurpación de identidad. Estas son nuestras opciones. Participe, está nuestra cuenta activa, la pregunta está colgada allí. Haremos contacto con nuestros corresponsales como siempre. Presidente boliviano Evo Morales desarrolla en Beijing una intensa agenda de trabajo para gestionar más cooperación técnico y científica con China y acelerar la ejecución de proyectos en la nación altiplánica. Importante hoja de ruta que tenemos que mirar con detenimiento. A menos de una semana de cruciales comicios en Turquía, este país es testigo de un duelo sin tregua entre el presidente Recep Tayyip Erdogan y su principal rival Muharrem İnce. En Siria se registraron 40 muertos, al menos 30 lesionados en bombardeos que Damasco, el gobierno sirio, está atribuyendo a la coalición que lidera Estados Unidos. Y enviados especiales del Papa Francisco a territorio chileno han culminado su jornada de encuentros con víctimas de abusos sexuales cometidos por miembros del clero. Recuerde que se lo contábamos la semana pasada. ¿Qué dejan estos encuentros? ¿Ha habido una total depuración de la Iglesia Católica en esta nación suramericana? También nos lo preguntamos y nuestro corresponsal nos aclarará todos los detalles informativos. El segundo tema tiene que ver con Puerto Rico. Resulta que el Comité de Descolonización de Naciones Unidas aprobó ayer por la tarde y por consenso una nueva resolución a favor de la libre determinación e independencia de la isla caribeña, porque el gobierno de Estados Unidos hace caso omiso a estos llamados reiterados e insiste en mantener a la isla como colonia. Planteamos también 4 opciones: intereses económicos, afán expansionista, falta conciencia, arrogancia imperial. Participe, les recuerdo nuestras cuentas, la de nuestra casa, @telesurtv, @telesuragenda_, a la cuenta de nuestro espacio, y la mía, @luciatelesur. Allí también estamos esperándole, comencemos a desarrollar. En Argentina, el partido Cambiemos lavó dinero durante la contienda electoral de 2017 en la provincia de Buenos Aires, al utilizar al menos 200 titulares de los planes sociales que ellas hacen, y Argentina trabaja para hacerlos pasar como pequeños aportantes de campaña de Esteban Bullrich, candidato a senador, y Graciela Ocaña, candidata a diputada. Como si resultara suficiente la estafa que realizó el gobierno argentino al utilizar a personas de bajos recursos, la nación continúa viviendo incertidumbre económica. En las últimas semanas, el país suramericano registró una fuerte devaluación del peso y tuvo que solicitar un préstamo al Fondo Monetario Internacional. Además, como medida desesperada para enfrentar la peor crisis desde que Mauricio Macri asumió la presidencia, la semana pasada destituyó al presidente del Banco Central y lo reemplazó por el ministro de Finanzas, Luis Caputo, sin obtener ningún tipo de éxito. Como resultado, cayeron las acciones de los bancos frente a las nuevas medidas del Banco Central. El impacto generado en los precios de alimentos, otros productos y servicios reafirman el incumplimiento de las promesas electorales realizadas por la alianza gobernante. Bueno, una situación que combina varios factores. Podríamos decir entonces que es multifactorial. Pero vamos a concentrarnos en esto y vamos a Sputnik. El partido de Macri lavó dinero de su campaña utilizando el nombre de beneficiarios sociales. Hay un extenso trabajo de investigación elaborado por el medio argentino El Destape, como hemos planteado en nuestro interrogante del día, según la cual Cambiemos utilizó al menos 200 nombres de personas que reciben planes sociales o están por debajo de la línea de la pobreza para que estos figuraran como financiadores de la campaña oficialista en provincia de Buenos Aires en las elecciones de medio término que se hicieron en octubre de 2017. Sin embargo, cuando a estos involucrados, a estas personas involucradas, se les llamó o se les abordó en sus hogares, el resultado fue sorpresivo. Ninguna había hecho semejante aporte y su situación económica
lejos está de poder asumir un gasto semejante. La mayoría de los aportantes, pongamos la palabra entre comillas, resultaron ser personas en una situación de pobreza y vulnerabilidad económica importante. Residen en asentamientos o villas, como se le llama en Argentina, en Quilmes, en la zona sur y oeste del Gran Buenos Aires, es decir, no tienen servicios básicos y ni siquiera alcanzan a dar todas las comidas diarias a sus hijos o hijas. Luego nos vamos a El Destape, al propio medio que hace la investigación e intitula, a propósito, Unidad Ciudadana denunciará a Macri y Vidal por los aportantes truchos en la campaña. Falsos, quiere decir esto. Tras el escándalo, Unidad Ciudadana está exigiendo al presidente Macri y a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, que se presenten ante la justicia. Los ilícitos se desprenden de la investigación periodística realizada por el programa El Destape. No solo exponen las peores prácticas políticas que a menudo llevan adelante los dirigentes del oficialismo, sino que además muestran el costado más cínico de quienes deberían ocuparse de paliar una situación desesperante en la que están millones de bonaerenses en vez de aprovecharse de sus desgracias. Eso se lee en el comunicado emitido por esta organización política. La utilización de personas bajo la línea de la pobreza para hacerlas figurar como donantes de dinero a la campaña electoral de Cambiemos, aprovechando que sus datos personales están en poder del Estado por ser beneficiarias de programas sociales, es una de las maniobras más detestables de los últimos años y sobrepasa cualquier límite conocido, suma la carta emitida por el partido. Nos vamos a casa. TelesurTV.net titula con otro factor que está haciendo mella, que está haciendo ruido, que hace parte del malestar social profundo que hay en Argentina. Cae el mercado argentino ante cambio ministerial y no es cualquier cosa. La Bolsa de Buenos Aires abrió este lunes con la caída de las acciones de compañías energéticas y bancos que perdieron ante 12% tras la designación del nuevo ministro de Energía, Javier Iguacel, según informa el diario financiero Ámbito. En promedio, el índice Merval se hundió 6,55%. Se prevé que el nombramiento de Iguacel implique un aumento gradual de las tarifas, en contraposición a su antecesor Juan José Aranguren, quien había impulsado una alza constante en los costos de electricidad y combustibles. Este hombre, Javier Iguacel, por cierto, figura en la mega filtración de información financiera. Está vinculado a operaciones en guaridas fiscales para la petrolera Pluspetrol, aun cuando sus allegados, cuando fueron consultados, dicen que todo es legal. Y nos vamos finalmente a F. Renovado Banco Central Argentino lanza medidas financieras contra la devaluación. Veremos si afloja. El Banco Central de Argentina lanzó este lunes varias medidas en las entidades financieras y anunció la licitación de $400 millones en aras de frenar la fuerte devaluación que ha sufrido en las últimas semanas la moneda local y que llevó al gobierno a implementar cambios importantes en su gabinete económico. A través de un comunicado, la autoridad monetaria dispuso un aumento en 5 puntos porcentuales de los encajes bancarios para depósitos, con lo cual busca generar una absorción de liquidez LE de unos 100.000 millones de pesos, esto es 3.558 millones de dólares al cambio actual en el sistema financiero. Cerramos con el recorrido digital y nos vamos a sumar otros datos. Entre tanto, se le oye decir a la vicepresidenta Gabriela Michetti en la cumbre presidencial del Mercado Común del Sur Mercosur, en un discurso cuidadosamente elaborado, lo siguiente: las soluciones no pueden abordarse anclados en el pasado, sino con la vista puesta en el futuro. Las oportunidades las tenemos hacia adelante, e insistió que por eso hemos renovado el activismo internacional. Nosotros confiamos en nuestra capacidad de ser un socio constructivo y confiable. A ver, con la estampida del dólar de los últimos 2 meses, el jueves pasado el índice de tipo de cambio real multilateral llegó a 113,6, el viernes a 112,3. Son los 2 valores más altos desde que el gobierno de Cambiemos liberó el mercado de cambios. Aquel 17 de diciembre de 2015 ese índice era 100 y había tocado pisos de 82 y 84 en mayo y diciembre del año pasado respectivamente. Es decir, que según ese índice oficial el dólar está 125 por arriba de cuando asumió este gobierno y cerca del 40% más alto respecto al punto más bajo que había tocado desde entonces. Es decir, que también según ese índice oficial, Argentina está barata en dólares. Sobre eso no hay duda. Y nos preguntamos, ¿quién gana? ¿Acaso quién fuga capitales? Se espera que el Fondo Monetario Internacional haga desembolsos esta semana a propósito de ese acuerdo suscrito por el gobierno de Cambiemos. El primero de ellos
por 15.000 millones de dólares de un crédito Standby Global por 50.000 millones a 3 años a cambio de un plan de ajuste fiscal que lleve a cero en 2020 el déficit cifrado en 3,9% del Producto Interior Bruto en 2017. Las reservas monetarias han bajado desde enero casi 15.000 millones de dólares hasta situarse en 48.000 millones a causa de la corrida. La inflación de este año se calcula entre 27 y 32%, según lo acordado con el Fondo Monetario Internacional, pero realmente los pronósticos son muy superiores, incluso por encima de los 40 puntos porcentuales. Bueno, son distintos factores lo que decíamos, volviendo al punto que hoy nos ocupa, es una denuncia muy grave, usar la identidad de gente humilde que figura como aportante aún cuando no aportó absolutamente nada, porque no quiso, porque no está en condiciones socioeconómicas para hacerlo, y todo para justificar plata de oscuro origen, un dinero que no se sabe de dónde salió, es decir, para esconder a los reales financistas. Analicemos origen y consecuencias de este lavado de dinero que hizo Cambiemos, un delito evidentemente. Sumamos a Felipe Yapur, periodista especializado en la fuente política, trabaja para el diario argentino Página 12. ¿Cómo está? Buena mañana, bienvenido. ¿Qué tal? Buen día. Un gusto hablar con ustedes. Gracias por atendernos, Felipe. Un gobierno que desatiende a la gente pobre, pero que le utiliza para justificar, según la investigación, 42 millones de pesos, aprovechándose de que reciben asignaciones sociales y que sus datos identitarios, que sus datos personales están en poder del Estado. Los testimonios son muy fuertes, los estábamos escuchando, mínimo 206 aportantes. ¿Qué nos está diciendo esto? ¿Qué revela esto? Bueno, por lo pronto acá hay un elemento que demuestra esta investigación que realizó el periodista Juan Amorín para este portal, el Destape, una muy buena investigación, dicho sea de paso, demuestra que acá hay todo un proceso de lavado de dinero, más allá de lo que puede llegar alguno a hacer consideraciones con respecto a lo político. Aquí esto que lo que se está usando es evidentemente es un lavado de dinero. ¿Por qué? Porque lo que descubre Amorín, y lo venías bien diciendo vos, es el hecho de que se utilizaban a beneficiarios de planes sociales, personas que están, si se quiere, en la parte más baja de la pirámide social, hoy cada día más desprotegido a partir de todo este proceso económico que vive la Argentina, que está generando una crisis inusitada, impresionante e incluso impensada de acuerdo a los últimos años que se venían viviendo en la Argentina, y llegar a estos niveles de crisis era como que parecían que tiempos que nunca iban a volver. Sin embargo, en el marco de esta crisis uno encuentra este estilo de financiar la política que uno dice, son elementos que te sirven para comprobar que efectivamente este es un gobierno donde hay funcionarios que trabajan al margen de la ley. Así como se vienen denunciando la existencia de cuentas offshore, cuentas en paraísos fiscales, tanto para el presidente como para distintos ministros, incluso los que acaban de ser nombrados, uno de ellos también tiene cuentas offshore. Ahora te das con este proceso o esta mecánica de fingir el financiamiento por parte de individuos o aportantes por parte de individuos a la campaña electoral de Cambiemos del año 2017, que son trabajadores o que son beneficiarios de planes sociales. Beneficiarios de planes sociales que hoy, vale aclararlo, siguen con un monto que no está actualizado a el costo que tiene la vida hoy a partir de la gran devaluación que está viviendo el peso argentino y la inflación que está creciente en la Argentina. Por lo tanto, esos aportantes, esos beneficiarios, bien podrían haber pensado siquiera, imaginado apoyar a Cambiemos. No digo que no lo puedan haber votado, pero digo, es prácticamente imposible con la cantidad que están recibiendo que hayan destinado parte de ese dinero que ellos reciben como beneficiarios de estos planes sociales para aportar a un partido político. Sin duda, fueron utilizados para lavar dinero. Hay un malestar social manifiesto en las calles. No en vano vemos continuos llamados a huelga, paralización, movilizaciones por doquier y por distintas razones. ¿Podría ser este caso tal vez la gota que derrame ese vaso que se va llenando de a poco? ¿Está teniendo, digamos, difusión, repercusiones dentro de la gente común, me refiero? ¿Qué consecuencias le podría traer al gobierno de Macri? Pregunto concretamente.
Yo creo que todo esta situación es un elemento más que demuestra cuál es el tipo de gobierno que lleva adelante Mauricio Macri. Si esto va a ser la gota que rebalsa el vaso, no podría arriesgar esa definición, pero a ver, la semana que viene tenemos un paro nacional finalmente convocado por la Confederación General del Trabajo, la central obrera más importante que tiene la República Argentina. Al mismo tiempo, el martes y miércoles subsiguiente van a continuar realizándose un paro el sindicato de camioneros, un sindicato muy importante dentro de lo que es la vida sindical en la Argentina. Todos son elementos que suman. Creo que son el que termine siendo la gota, bueno, nos enteraríamos justamente ese día, creo. Pero estos casos que van surgiendo dan cuenta, digamos, de cuál es el tipo de gobierno que se tiene, dan cuenta de cuál es el nivel de insensibilidad social que tienen para con aquellos que están caídos del sistema o que se cayeron aún más a partir de este proceso inflacionario y de devaluación del peso en la República Argentina. Y ese uso por parte de el hoy senador Esteban Bullrich, que fue ministro de Salud, o la diputada Graciela Ocaña, quien supo hacer de su carrera política la transparencia y la legalidad, hoy inmiscuidos en este proceso de lavado de dinero, da cuenta de cuál degradado está el sector político de la derecha argentina y hacia dónde nos está llevando. Creo que todos estos elementos que poco a poco se va expresando la sociedad argentina, va a terminar en algún momento seguramente en una gran expresión contraria, una gran expresión de repudio hacia el gobierno de Mauricio Macri. Una puede ser las elecciones presidenciales del año que viene. Hubo también lo que diga la calle, y eso se va a ir viendo porque son parte de procesos sociales que tienen sus tiempos, tal vez no tan rápido como los deseos que uno puede tener desde lo político o de la lectura objetiva que se pueda hacer, pero que de lo subjetivo muchas veces no está. Creo que esto es un proceso, creo que esto está avanzando, pero sí también creo que esto no se detiene. Va a permear en algún momento, nos dice nuestro invitado. Una de las señoras consultadas, una de las víctimas, digamos, más específicamente decía, también da cuenta esta situación de la percepción que tienen los ricos que están en el poder de nosotros los más pobres. Le pregunto, ¿podemos esperar que los responsables asuman? ¿Podemos esperar que sea penado esto que configura como delito? A ver, la investigación que ha realizado Juan Amorín da cuenta de que se ha producido un delito. Hasta el momento, la repercusión mediática ha sido escasa, digamos, solamente a partir de lo que salió publicado en el portal El Destape. Después tuvo una repercusión, por ejemplo, hoy en el diario Página 12, pero desde lo estrictamente judicial todavía no hubo una repercusión. Y eso es lo más preocupante, pero también habla del grado de penetración que tiene este modelo político y económico dentro del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, porque la demora, la falta o el silencio por parte de fiscales o de jueces con respecto a esta denuncia, donde claramente está contrastado la investigación, no solamente testimonial en el sentido de que aparezcan personas que digan a mí me ha pasado esto o yo aparezco en esta lista, sino que está contrastado con documentación donde se ve el listado de los aportantes, aportantes individuales a la campaña de Cambiemos, a la campaña electoral de Cambiemos del año 2017, aparecen estas personas con número de documentos tal cual existe en la ley electoral. Y hay un detalle, estos aportantes son aportantes con dinero en efectivo, porque no aparecen en la lista de los que hacen transferencia bancaria. Y claro, son son personas que están en el marco de los planes sociales de Argentina Trabaja, y ellas hacen, así se llaman estos dos planes sociales, donde aparecen ellos. Obviamente no tienen para acceder a ese tipo de planes sociales, efectivamente vos no tenés cuentas bancarias. Entonces todo esto está a la luz
falta que la justicia se quite, si se quiere, si va a se quite la mordaza del control que tiene por parte de Cambiemos, del gobierno de Mauricio Macri, sobre fiscales y jueces para poder investigar y avanzar, porque aquí están todos los elementos que den cuenta de la existencia del lavado de dinero y también la penalidad de violar leyes del financiamiento electoral que tiene la Argentina, que son rigurosas, pero que evidentemente por esta presión, por esta mordaza que ha puesto el gobierno sobre la justicia, está todo muy demorado y frenado, y estamos a la espera de que alguien tenga el valor de abrir la investigación, ¿no? Básicamente es una campaña electoral, la de octubre de 2017 en provincia de Buenos Aires, en la que se usó a gente muy, muy humilde, y justo después el gobierno se envalentonó y arreció el ajuste, un ajuste que tiene ganadores. ¿Cuáles son esos ganadores, Felipe? Sin duda que los ganadores son los grandes grupos económicos que incluyen los grandes grupos mediáticos también. Esto es el sector minoritario de la población de la Argentina, pero al mismo tiempo muy poderoso tanto en el poder político como pero sobre todo en el poder económico. Estos son los grandes beneficiados y que son por lo general sectores que no tienen límites en el sentido de la búsqueda de beneficios, y son al mismo tiempo, valga la paradoja, parte un poco también de responsables de la crisis que está viviendo el mismo gobierno, fruto de la falta de financiamiento interno, en el sentido de que son sectores netamente especulativos y que en ese afán especulativo no tienen productos en poder perjudicar al gobierno que los beneficia. En ese sentido es lo que también estamos viviendo a partir de no solo de esta crisis económica que vive la Argentina, porque no es necesariamente torpeza de los funcionarios del gobierno de Mauricio Macri lo que llevan a esta crisis, sino también esa avaricia y ese afán de quedarse con todo lo que puedan, y lo que todavía no se ha producido también buscan quedárselo. Estos sectores que son parte del gobierno, que beneficia al gobierno a estos sectores, pero que al mismo tiempo estos sectores terminan perjudicándolo. Obviamente, el principal perjudicado con este programa económico que estamos viviendo es el pueblo. No importa el estrato social, o en todo caso la magnitud de esa crisis y de esos perjuicios son mayores con respecto cuanto más bajo estás en la pirámide social acá en Argentina. Pero todos por igual están siendo víctimas de este programa, que veremos cómo se sale, si se sale por el lado político, cuando sean las elecciones del año que viene, cuando se deba elegir nuevamente el presidente en Argentina, o si se sale a través de una crisis, de una gran revuelta popular como ocurrió en el 2001. Ojalá que eso no ocurra, porque costó vidas, pero bueno, esos son los procesos sociales que una vez se desatan, no hay quien los pague, ¿no? Responde a mi pregunta para finalizar, si hay forma de frenar o de contener esto que está viviendo la Argentina, pero ya nos ha dicho su opinión al respecto. Quiero compartir con usted cómo ha respondido nuestra audiencia. Planteábamos así: según reciente investigación periodística publicada por El Destape, la coalición Cambiemos, liderada por el presidente Mauricio Macri, robó datos a cientos de personas pobres beneficiarias de planes sociales y les hizo pasar como aportantes particulares de su campaña electoral de 2017 en provincia de Buenos Aires. Aclaramos para quien todavía no lo sabe. ¿Qué es lo más grave de esto? Consultamos: 32%, corrupción, ahí está la clara mayoría; lavado de dinero 19%, abuso a gente humilde 23%, 26% cree que lo más grave es la usurpación de la identidad. Felipe, muchísimas gracias por atendernos y aportar sus consideraciones, sus reflexiones al respecto. Gracias a ustedes, a disposición. Hasta pronto. Siempre es un placer. Hasta pronto, Felipe Yapur, periodista de Página 12, analista argentino. Vamos a cerrar este primer bloque de nuestra agenda abierta, hagamos una pausa y a la vuelta contacto directo con nuestros corresponsales, información deportiva y otro tema nos espera.
En esta parte de nuestra agenda abierta nos vamos directo a conectar con nuestros corresponsales. El presidente de Bolivia, Evo Morales, está desarrollando una intensa agenda de trabajo en Beijing, China, para gestionar más cooperación en lo técnico, en lo científico, en lo económico, en lo financiero con la República Popular y acelerar así la ejecución de proyectos en la nación altiplánica. Tenemos información a esta hora desde China con Isaura Díez. Hola Isaura, buenas tardes para ti. Sí, gracias colega, buen día para ti, buen día también para todas las personas que se informan con nosotros a esta hora a través de la señal de Telesur. En efecto, en unos minutos el presidente de Bolivia, Evo Morales, finalizará su visita oficial de 2 días acá en el gigante asiático, una visita que estuvo enmarcada en profundizar la cooperación económica. Precisamente hoy martes, en la mañana, hora local, el presidente boliviano fue recibido en el Gran Palacio del Pueblo, la sede del gobierno de esta nación, por el mandatario chino Xi Jinping. Anteriormente, Evo Morales había depositado una ofrenda floral ante el Monumento de los Héroes situado en la plaza de Tiananmen, el corazón político del gigante asiático. Con posterioridad, ambos dirigentes presenciaron la firma de acuerdos de documentos de cooperación que van encaminados sobre todo a fortalecer el intercambio técnico, científico y tecnológico. Además, Bolivia está interesada en la apertura del mercado chino para productos de exportación bolivianos como la quinoa y el café. El ministro de Relaciones Exteriores de ese país, Fernando Guanacuni, había declarado con anterioridad en torno a esta visita que el país suramericano está muy interesado en lo que se refiere a transferencia tecnológica, ya que los recursos naturales los posee. Y en ese sentido, Evo Morales el lunes visitó la ciudad de Tianjin, se reunió con directivos de esa ciudad y también se reunió con importantes representantes de industrias y corporaciones de alta tecnología de esa ciudad. Este martes, además de sostener este encuentro oficial con Xi Jinping, obtuvo conversaciones de alto nivel con el primer ministro de China, Li Keqiang, también con el presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional. Todo esto antes de presentar su libro Mi vida de Orinoca al Palacio de Quemado, una presentación que ocurrió en la Academia de Ciencias Sociales de China, ubicada en Beijing. Este es un libro que ha sido traducido al mandarín y que recoge testimonios de la vida de este mandatario. Nosotros le mantenemos al tanto con otras repercusiones que giren en torno a la visita oficial del presidente boliviano, su cuarta visita al gigante asiático, en esta ocasión como cierre de una gira que lo llevó primero a Rusia y a La Haya. Ahora devuelvo la señal a los estudios centrales en Caracas. Gracias, Isaura. Ahora conectemos con Sergio Rodrigo para conocer lo que está pasando en Turquía. Falta muy poco para unas elecciones cruciales y hay un duelo sin tregua entre el presidente Recep Tayyip Erdogan y su principal rival o contrincante. Sergio, cuéntanos más. Muy buenas y un saludo muy fuerte a toda la audiencia de Telesur. Bueno, efectivamente, aquí en Turquía arranca la recta final para las elecciones parlamentarias y presidenciales que se van a celebrar el próximo 24 de junio. Aquí en Estambul el ambiente es electoral, todos los partidos han salido a las calles buscando el voto porque estamos ante las primeras elecciones presidenciales que van a ser para un sistema presidencialista tras el último referéndum llevado a cabo por el presidente Recep Tayyip Erdogan, que sigue su partido, el AKP, liderando las encuestas, aunque de momento, aunque aquí todo el mundo habla de que el resultado será sorpresa, lo cierto es que las encuestas hablan de que el partido del presidente y su coalición de Erdogan estaría sobre el 46% y los partidos de la oposición, que se han unido también para hacer bloque frente al presidente Erdogan, estaría sobre el 40%. El voto estaría también decidido a través del partido pro-kurdo, el Partido Democrático de los Pueblos, que estarían en las encuestas obteniendo sobre el 12%. Lo cierto es que en la calle el ambiente insiste en que será totalmente sorpresa, no sabe qué va a ocurrir finalmente. Para obtener la mayoría necesita el 50% más 1 para conseguir ese resultado, para obtener la presidencia aquí en Turquía. Como digo, es importante destacar que estamos también en un momento de estado de excepción. Estas van a ser las primeras elecciones presidenciales, pero se hace tras el golpe de Estado del año 2016. De momento, las encuestas, como digo, siguen girando hacia uno y otro lado. Los partidos tratan de rascar votos, principalmente aquí en Estambul. Hay un dicho clásico en este país, en Turquía, que es que quien gana Estambul, gana Turquía.
Gracias, Sergio. Todo listo entonces para esas elecciones parlamentarias y presidenciales y allí nuestro enviado especial, domingo 24 de junio. Vamos ahora a Siria. Se registran nuevos bombardeos. ¿Cuál es el saldo? ¿A quién responsabiliza el gobierno de Damasco? Nos tiene la información Hisham Wanusa a esta hora. Hisham. Buenos días, colegas. Saludos, amables televidentes. Una fuente militar siria dio a conocer que un bombardeo de la coalición internacional encabezada por Estados Unidos efectuado la madrugada de este lunes 18 de junio contra posiciones militares conjuntas del ejército sirio y sus asociadas brigadas iraquíes a lo largo de la frontera entre Siria e Irak en una zona desértica al sur del municipio de Al-Bukamal en la nororiental provincia de Deir ez-Zor dejó varios muertos e heridos en filas del ejército sirio y sus aliados iraquíes. La cifra de las víctimas de la agresión, según la fuente militar, suma 40 muertos y 30 heridos, de los cuales, según fuentes de la movilización popular iraquí, eran 22 combatientes iraquíes y otros 12 heridos, y el resto eran sirios. Las autoridades iraquíes condenaron el ataque y exigieron mayor coordinación entre la coalición estadounidense y las fuerzas iraquíes que luchan contra el terrorismo, en tiempo que Damasco acusó a Washington y sus aliados de perpetrar el ataque contra sus tropas en apoyo a los terroristas del Daesh, sobre todo que el mismo ocurrió 3 días después de que los efectivos sirios expulsaron a los extremistas del autodenominado Estado Islámico de un área de 2.000 kilómetros cuadrados en la zona semidesértica de Al-Mayadin en Deir ez-Zor. Gobierno y ciudadanos del país árabe estiman también que la agresión se produce en cumplimiento a las recientes advertencias del Departamento de Estado de Estados Unidos a Damasco de que responderá a cualquier avance de sus fuerzas militares en la zona de desescalada en el suroeste de Siria, que abarca a Daraa, Quneitra y Sueida, con medidas firmes y apropiadas, sobre todo que el ejército sirio ha desplegado sus unidades de élite en las regiones sureñas del país, algo que señala de que la ofensiva antiterrorista en el sur de Siria comenzará pronto. Las fuentes militares sirias no descartan que uno de los objetivos del bombardeo sea facilitar traslado de los terroristas del Daesh desde la base norteamericana de Al-Tanf hacia determinadas áreas en el desierto para abrir nuevos frentes de combate contra el ejército sirio y desviar su atención de la anunciada batalla contra los extremistas que operan en la región sur del país. El Departamento de Defensa de Estados Unidos negó que la Fuerza Aérea estadounidense o de la coalición liderada por Estados Unidos haya atacado posiciones del ejército sirio, en tiempo que un funcionario estadounidense, en declaraciones concedidas a la prensa que hizo bajo condición del anonimato, afirmó que los ataques aéreos en las zonas fronterizas entre Irak y Siria fueron ejecutados por Israel y no por Estados Unidos ni la coalición internacional para la supuesta lucha contra el Daesh. Hasta el momento, Israel no se ha pronunciado al respecto. Cabe destacar que esta no es la primera agresión extranjera contra el ejército sirio y la población civil siria. En reiteradas ocasiones, el gobierno sirio denunció los criminales ataques de las fuerzas de la coalición occidental liderada por Estados Unidos contra la población civil y posesiones del ejército que provocaron la muerte de cientos de residentes de esta zona y uniformados, no tan solo para proteger a los terroristas que sirven como excusa para mantener la presencia militar de Estados Unidos en suelo sirio, sino también para proteger a las llamadas Fuerzas Democráticas Sirias que recién ocuparon 13 localidades en la provincia de Hasaka al servicio de los intereses de Washington, que intenta dividir al país árabe para seguir saqueando sus recursos energéticos. Esta es toda la información que tenemos por ahora. Volvemos a los estudios en Caracas. Gracias, Hisham. Y en nuestra región destaca que ya culminó la serie de encuentros de los enviados especiales del Papa Francisco a Chile con víctimas de abusos sexuales en este país, abusos cometidos por integrantes del clero. Vamos a tener detalles a esta hora con nuestra corresponsal Tiare Valenzuela. ¿Qué dejaron estas jornadas, Tiare?
Efectivamente, hoy se termina la visita oficial de Monseñor Charles Scicluna y Jordi Bertomeu en Chile. Ambos monseñores fueron y son enviados del Papa para investigar los casos de abuso sexual a menores en nuestro país. Una visita que duró 8 días, que empezó en Santiago de Chile, donde ambos monseñores se encontraron con víctimas de abusos sexuales, como también con el fiscal nacional, para ver cuáles serían los mecanismos para finalmente procesar a través de la justicia ordinaria a estos abusadores sexuales. Después, estos monseñores se trasladaron hasta el sur del país, hasta la localidad de Osorno, donde justamente el obispo, hasta la semana pasada, el obispo Barros, fue acusado por la comunidad y realmente se confirmó que era encubridor de los abusos sexuales perpetrados por el sacerdote Fernando Caradima. Una misión pastoral, una visita oficial que ha sacado en provecho la comunidad, que dice que el Papa en cierta forma está tratando de resarcir el daño a la comunidad católica que se ha hecho en este país debido a estos abusos sexuales. En unas horas más va a haber un punto de prensa donde darán sus conclusiones y nosotros estaremos atentos si vienen nuevas medidas respecto a dar término precisamente a esta red de abusos sexuales que han funcionado dentro del clero en el país, y por supuesto también a cómo se va a reconstruir esta iglesia que se ha visto fragmentada profundamente por estos casos. Adelante, compañeros. Gracias, chicos, gracias, chicas, y ahora vamos a virar en la información. Nos ponemos en esto que también nos gusta: modo mundial Rusia 2018, modo deportes. Yuli Torres ya lista para entrar al estudio, para entrar a escena, entrar a la cancha, sí. Yuli. Hola, mi ¿Dónde querida está Lucía? tu camiseta amarilla? A ver. Bueno, la tengo en maquillaje en realidad. La tengo ¿Lista para la foto, guardadita. para la conexión digital? Sí, tempranito antes de arreglarme venía con mi tricolor puesta, por supuesto. Hoy debuta Colombia en un enfrentamiento con Debuta. Japón. ¿Llega o no llega James? ¡Qué estrés! Bueno, todo parece indicar que no. Parece indicar que James no va a ser titular, tiene una fatiga muscular, entonces pues es una ficha clave de Colombia. Esperaremos Sería a ver mucho arriesgar, sí, ¿no? a Si ver se si lo de mete en la pronto cancha. el profe Peckerman de pronto lo puede meter al segundo tiempo, ya depende de cómo esté el compromiso, si está muy embolatado para Colombia ante Japón. Esperaremos. Debut de Colombia Bueno, tenemos el danos día de las últimas del Mundial Rusia 2018. Claro que sí. Es momento de ir con toda la acción deportiva. Y empezamos con noticias deportivas, hablando del programa De la Mano del 10. Allí Diego Armando Maradona y Víctor Hugo Morales analizaron la jornada mundialista de este lunes en este programa, donde además contaron del debut de Panamá, de lo que fue esta jornada. Fue lo que dijeron entonces esta dupla de conocedores del mundo del balompié. Diego Armando Maradona y Víctor Hugo Morales afirmaron en conjunto que la primera jornada de esta edición del Mundial de Fútbol no ha sido del todo positiva para los equipos que llegaron con el papel de favoritos. No le está yendo bien a los favoritos y el tema es que se ha equiparado y le están saliendo a jugar a los favoritos. Maradona justificó el empate de la selección brasileña ante Suiza este domingo en el estadio Rostov Arena, en el choque correspondiente al Grupo E. Creo que después Suiza es un equipo complicado. Complica a todo el mundo. Bueno, Argentina en el Mundial pasado sufrió, le hizo un lío bárbaro. Sufrió, claro, por eso digo que el empate de Brasil, yo no creo en que esto debe atenuar lo que hizo Argentina con Islandia. El Pelusa también opinó sobre la selección panameña, que cayó derrotada por goleada ante Bélgica. Lo de Panamá, ya clasificar y entrar a un mundial. Era eso en definitiva, y la gente debe estar contenta. Maradona y Víctor Hugo hicieron énfasis en que 74 países y más de 200 canales siguen el Mundial de Fútbol con el programa De la Mano del 10 por Telesur. ¿Cuándo pueden ver este programa? Todos los días a las 22 horas de Caracas. Ahí los esperan Diego Armando Maradona junto a Víctor Hugo Morales. Ya saben, la cita pendiente diaria.
Y hablábamos hace un ratico con Lucía Córdoba. Este martes debuta la selección Colombia ante Japón por el grupo H y llega a la cita mundialista con una gran plantilla y también con un gran recuerdo tras el buen papel que realizó la tricolor 4 años atrás en Brasil. El equipo dirigido por el estratega argentino José Néstor Pekerman es favorito en un grupo H que también está conformado por las oncenas de Polonia y Senegal. Japón volverá en este caso a cruzarse en el camino de los cafeteros, tal como sucedió hace 4 años en la fase de grupos de Brasil 2014, en la que el equipo sudamericano, también con Pekerman en el banquillo, goleó 4-1 al conjunto asiático. Para este cotejo, entonces, pues James Rodríguez no entraría inicialmente, no sería titular, depende todo de cómo se la juegue el profe Pekerman ya avanzando el juego. Otra de las grandes novedades en esta ocasión es el regreso, la aparición, digámoslo así, de Radamel Falcao García, el Tigre, llega por primera vez a un mundial. Y toda Colombia y América se encuentran a la expectativa del debut de la selección que dirige José Pekerman. En la tricolor el objetivo es vencer. Para ello el equipo se apoya también en un Tigre que quiere rugir. Así espera Abel Aguilar a Radamel Falcao García. Falcao es un referente en todo el sentido, en la cancha, afuera. Lo que le sucedió lo ha hecho madurar también y lo ha hecho ver las cosas y salir adelante. Eso ha sido muy importante para él, el hecho de clasificar, de volver, de estar acá. Él lo valora mucho y nosotros como compañeros de selección tratamos que él se sienta cómodo y de brindarle también ese apoyo en la cancha y afuera para que él pueda dar lo mejor, como siempre lo hace. Recordemos que Falcao se perdió el Mundial de Brasil por una lesión bastante fuerte que tuvo meses atrás. Este será entonces el desquite para el Tigre. Así seguimos entonces. Lucía, con esta información deportiva, con este debut del Grupo H, también está el encuentro entre Polonia y Senegal. Para hoy, ¿no? Para ¿Ese es a las también. 2 de la tarde? ¿O el de Colombia-Japón es a las 2? El de Colombia es el primero. Luego viene Polonia y Senegal y luego vuelven a la acción con el Grupo A. Rusia, Egipto. Vuelve Rusia, Egipto. Ahí tenemos entonces, de paso, para hacerle un repaso, ahí sí, valga la redundancia, a la quiniela de Telesur. Empiezan a resucitar las pollas, las quinielas. Bueno, la mía se recupera. Ahí tienen todos los pronósticos. Vamos a ver cómo señor. están nuestros televidentes también, recordándoles que pueden ingresar a www.telesurtv.net. Ahí están 2 micrositios, uno de Rusia 2018, el otro de la mano del 10. En el de Rusia pueden encontrar esta quiniela que está buenísima. Okay. Ahí pueden colocar sus marcadores. Vamos a ver qué marcador nos van a poner los chicos del máster. Ajá, eso está bien. Me gusta. Ese marcador me está gustó. bueno. Yo diría 3-1. Vamos a ver. Sí, bueno, yo me arriesgaría también con el 2-1. Esta selección japonesa Nada está escrito. Ha habido mucha sorpresa, tanta sorpresa que mira este titular. Los récords que pueden caer en Rusia 2018. Varias marcas sucumbieron y otras están guindando. Y una de ellas es la de Lionel Messi. A ver si no alcanza a meter, anotar aunque sea 3 goles en este mundial. Ese mundial. Ese es uno de los récords que está allí. Porque ese mano a mano de los goleadores del mundial está muy interesante. Va Cristiano Ronaldo con 3. En Brasil 2014 fue James el que se llevó este título de goleador con 6 anotaciones. Y la debutante Panamá ayer, lamentablemente, se quedó allí en el terreno. Estuvo a paso firme, ¿no? En el primer tiempo, pero luego se desmoronó. Empezó bien Panamá, pero bueno, Bélgica fue superior y terminó venciendo al equipo latinoamericano que hace historia porque de todas formas es la primera vez que están en un mundial. Así es. Bueno, entonces vemos a los compañeros de deporte a las 8 de la mañana, hora local Caracas, Venezuela. No deje de sintonizarlos, no se aparte porque ya sigue la agenda abierta. Ahí les ampliamos todo. Chao. El Comité de Descolonización de Naciones Unidas aprobó por consenso una nueva resolución a favor de la libre determinación e independencia de Puerto Rico, el cual se encuentra todavía bajo el dominio del gobierno estadounidense. El proyecto presentado por Cuba defiende el derecho del pueblo puertorriqueño a ser libre e independiente, siendo esta la resolución número 37 que se presenta ante el Comité de Descolonización de Naciones Unidas. Las otras 36 veces, el organismo aprobó una medida a favor de la libertad de la isla, sin embargo, Puerto Rico continúa bajo la dominación imperial.
En la pasada sesión del Comité de Descolonización, los representantes de todos los sectores puertorriqueños, incluyendo quienes abogan por su anexión a los Estados Unidos, admitieron que la situación colonial de la isla debe ser resuelta con urgencia y de acuerdo con el mandato de la ONU. Hoy en Agenda Abierta analizaremos la situación en la que se encuentra el pueblo puertorriqueño tras seguir sometido después de 120 años al dominio del gobierno norteamericano. Sumamos información, nos vamos a El Nuevo Día. Aprueban resolución a favor de libre determinación e independencia. Esta resolución fue presentada por la embajadora de Cuba, Ana Yancy Rodríguez, y contó con el endoso de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y el Movimiento de Países No Alineados, que está liderado por Venezuela. También declaraciones a favor de la medida de parte de los gobiernos de Ecuador, Venezuela, Bolivia, República Árabe, Siria, Antigua y Barbuda y Nicaragua. El Salvador reiteró la posición de la CELAC contra el colonialismo en la región y reconociendo la identidad caribeña y latinoamericana de la isla, mientras que Venezuela habló en nombre del Movimiento de Países No Alineados, también evidentemente a favor de la descolonización. Un representante del gobierno de China también respaldó la resolución, que hace un nuevo llamado al gobierno de Estados Unidos para que inicie todo un proceso legal que permita a Puerto Rico ejercer plenamente su derecho inalienable a la libre determinación e independencia. Del Nuevo Día me mudo a casa, telesurtv.net. Naciones Unidas recibe reclamo de independencia de Puerto Rico. Proyecto de resolución que muestra preocupación por la medida del Congreso norteamericano de imponer una junta de supervisión, financiera a Puerto Rico para ejercer plenos poderes sobre los funcionarios ejecutivos y legislativos en asuntos fiscales, económicos y presupuestarios. Esto ha generado mucho descontento. Puerto Rico hoy día tiene una deuda externa de 70.000 millones de dólares, que no es poca cosa, e imposiciones extranjeras como la Ley Promesa y la Junta de Control Fiscal, que tienen poderes supra o extra por encima de la Constitución y de las leyes que rigen en ese país. Y finalmente me voy a la Agencia Latinoamericana de Información Prensa Latina, que destaca: Naciones Unidas debe atender ya el caso de Puerto Rico. Son palabras de Oscar López Rivera, líder independentista. Aseguró que Naciones Unidas y su Asamblea General tienen que tomar en consideración lo antes posible caso Puerto Rico y poner fin al colonialismo impuesto por Estados Unidos desde hace varias décadas. Manifestó que esta medida, o que a medida que va pasando el tiempo no se soluciona este asunto, las condiciones de la isla van de mal en peor y por ello no debería transcurrir ni siquiera un año más sin abordar este tema y conseguir una solución definitiva. López Rivera, recordemos, estuvo más de 36 años privado de libertad por sus ideas independentistas, por todo su accionar en ese sentido, y recordaba cómo 5 millones de puertorriqueños viven fuera del país por las condiciones y solo 3 millones permanecen dentro del territorio de la isla caribeña. Sumo otros datos. Vamos a repasar cómo está hoy Puerto Rico. Se lo vamos a consultar a nuestro invitado, pero vamos a dar algunos datitos para contextualizar. La isla vive una crisis económica con una deuda fiscal que, como reseñaba uno de los portales, supera los 70.000 millones de dólares. Los sectores independentistas profundizan el proceso de libre autodeterminación de este pueblo. Este reclamo fue llevado ante el Comité de Descolonización de Naciones Unidas por todos los partidos políticos de la isla el 20 de junio de 2016. Sin embargo, ¿qué ha hecho el gobierno de Estados Unidos? Caso omiso. 1 de mayo de 2017, el gobierno de Puerto Rico se declaró en bancarrota con el fin de reestructurar la deuda pública. Eso lo anunció el gobernador de la isla, Ricardo Rosselló. Bueno, otra problemática u otro factor que hace parte de todo lo que está viviendo Puerto Rico es la pérdida poblacional, y a ello se refería Oscar López Rivera en su intervención. Según datos del Instituto de Estadísticas de la isla, de 2005 a 2009, un promedio de 144.000 emigraron forzadamente y se quedaron fuera de Puerto Rico. El movimiento del 2006 fue mayor y coincidente con el inicio de nuestra recesión económica. Ese fue el alegato. De 2005 a 2015 la migración hacia Estados Unidos se ha sostenido y evidentemente en los últimos meses la cuestión ha sido peor por el paso violento de huracanes que han devastado todo lo que han encontrado a su paso y que han dejado a buena parte de la población que habita en la isla caribeña sin servicios básicos fundamentales, y al parecer el gobierno no ha hecho nada por su pronto restablecimiento. Sumamos a nuestro analista, a nuestro invitado Salvador Tío Fernández, analista político, abogado de derechos humanos. ¿Cómo estás, Salvador? Bienvenido a Agenda Abierta de Telesur. Gracias por atendernos. Gracias por llamarme y tener esta conversación conmigo con relación a un asunto que para nosotros, no solamente para nosotros, esta importancia. Esta es la 37ª
de resolución que se aprueba en el Comité de Colonización. Este año, pues, hay unas consideraciones muy especiales. Yo diría que lo que ha ocurrido en Puerto Rico, el desastre principal no ha sido María. El desastre principal es la colonia, es la deuda que nos han impuesto. Y cuando digo que nos han impuesto, es que los Estados Unidos, y de hecho el año pasado así lo determinó claramente, porque antes siempre ellos negaban que Puerto Rico fuera una colonia. Ellos decían que en Puerto Rico en el 1952 se había establecido un pacto de asociación. Eso fue lo que argumentaron en la ONU en el 53, en la cual Puerto Rico había logrado lograr suficientes elementos no de su independencia, pero sí de su soberanía, porque tenía Puerto Rico una relación de igualdad, entre comillas, con los Estados Unidos. En realidad una farsa que montaron en el 53 para poder sacar a Puerto Rico de la lista de territorios que no habían alcanzado su libre determinación e independencia, porque ellos querían que los demás quedaran. Ellos estaban en el proceso, después de la Segunda Guerra Mundial, de desmantelar los imperios coloniales de las potencias europeas, y sabían que si en Puerto Rico no hacían una especie de revestimiento cosmético de la situación, eso también caería. Por lo cual, pues han ganado más de medio siglo de retraso a Puerto Rico, pero el año pasado, por ejemplo, en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en el caso de Sánchez Valle, se planteaba un asunto de que no se podía juzgar a una persona 2 veces por el mismo delito. Que se puede hacer normalmente en los estados, porque se entiende en los estados de Estados Unidos, me refiero a los Estados Unidos, que hay una soberanía estatal y una soberanía federal. Por lo tanto, pues no es la misma soberanía. Pero el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en el caso de Sánchez Valle, dijo el año pasado que en Puerto Rico había una sola soberanía, que es la de los Estados Unidos. Puerto Rico no tenía soberanía alguna que ejercer. De manera que ellos ya han echado de lado del estatus colonial de Puerto Rico, claramente, porque han aceptado que es colonial, pero la actitud de ellos entonces, pues ¿qué me van a hacer? ¿Me van a obligar a ir a la ONU? ¿Cuántas resoluciones se han aprobado con relación a Palestina en la ONU? Hay que ver qué pasa este año debido a una nueva correlación de fuerzas y además qué está ocurriendo en Puerto Rico internamente. Porque una buena parte de la situación que en Puerto Rico hay un consenso de que ya hay un consenso de que esto es una colonia. Todos los partidos, los estadistas plantean que la estadidad es una forma de descolonización. Yo entiendo que no, pero ellos lo plantean. El Estado libre asociado pues tiene un problema porque no es ni Estado ni libre ni asociado, pero algunos sectores de esa colectividad plantean que se puede conseguir una libre asociación con los Estados Unidos. En esas dos, ahí la única gente que tiene que ver es los Estados Unidos. Puerto Rico tiene que, nosotros tenemos que ver porque tendríamos que expresar nuestra voluntad mayoritaria, pero Puerto Rico nunca se ha expresado mayoritariamente a favor de la estadidad. Y en el último plebiscito del 2012, lo único que triunfó fue que la mayoría del pueblo de Puerto Rico quería que se descolonizara. Lo que no hay es consenso en qué dirección. Si se ve la lista de las personas que testificaron en las vistas ayer, pues tenemos ahí una especie de junte importante de las organizaciones políticas, algunas que tienen, digamos, el Partido Independentista quizás es la más importante en términos de personas que son adeptos a la independencia, pero está el Movimiento Independentista Nacional Ostosiano, está el Movimiento de Unión Soberanista, hay personas que fueron candidatos independientes, estaba personas que están dedicados a la defensa de los derechos humanos, los colegios de abogados, los sindicatos. Lo que no ha habido todavía en Puerto Rico es una constituyente. Yo creo que si nosotros en este momento estamos haciendo el reto a la ONU y a los países, y los países de la ONU han respondido, por lo menos en el Comité de Descolonización, y es muy notable este año que China no solamente ha votado a favor, sino que ha expresado, ha dejado sentir también verbalmente su insistencia en que efectivamente lo de Puerto Rico tiene que considerarse.
Ayer hablaba yo con personas que estuvieron en Estados Unidos allá testificando, que los llamé anoche para conversar, y lo que me decían era que lo que se comentaba por todo el mundo era que China había dado un paso significativo. Bueno, hay que ver eso dentro de la geopolítica, de lo que está pasando en todo el Caribe. O sea, nosotros no podemos ver a Puerto Rico aisladamente. Tenemos que verlo dentro del contexto político con los Estados Unidos, pero tenemos que verlo dentro del contexto de los movimientos de los no alineados, que estuvo allí, de la CELAC sobre todo. Pero en este momento ya usted sabe lo que está pasando. A Nicaragua la están interviniendo desde afuera y está promoviendo toda una cantidad de violencia verdaderamente significativa. A Venezuela está asediada. No importa lo que haga Venezuela, aunque tenga elecciones y la gente vaya y gane con amplia y clara mayoría, siempre van a seguir atacándolo porque es un asunto de poderes extrademocráticos. Son los medios que controlan esto, son los que quieren seguir manteniendo esa agenda. Colombia es un caso muy interesante, porque en Colombia, si bien gana la derecha, se crea una nueva realidad política con el significado, pues el grupo de Petro saca una cantidad de votos bien respetable y significativa, y se rompe el binomio que históricamente había existido, como había existido antes el punto fijismo en Venezuela. Aquí en Puerto Rico, como decía con relación al caso Sánchez Valle, ellos dijeron, bueno, en Puerto Rico sí aplica la doctrina de lo que le llaman en inglés double jeopardy, que no se puede jugar dos veces. Aquí en Puerto Rico no se puede porque hay una sola soberanía. Mientras tanto, aprueban la ley promesa. El mismo día prácticamente en que sale la opinión en la ley promesa, ellos básicamente están diciendo que aquí ellos están en control total y que el gobierno de Puerto Rico, para todos los efectos, son mensajeros y muchachos demandados de una junta establecida por ellos, donde hay por lo menos 3 personas que tienen un conflicto serio de interés porque fueron de las que indujeron a Puerto Rico a entrar en un endeudamiento que a quien principalmente beneficiaba era a Santander Securities y a UBS, el Banco de Suiza, que antes tenía otro nombre, que son las 2 principales casas de corretaje que se lucraron significativamente con la venta de Topono. Pero ¿qué pasa? Que hay también otro movimiento ahora. Es un movimiento del cual yo estoy jugando parte. No me refiero a un movimiento político, es un movimiento estratégico, jurídico, de legal. Es que la ley promesa, en realidad, lo que hace es que profundiza el hecho de que la deuda no es nuestra. La deuda es del soberano. Ellos mismos han dicho que en Puerto Rico en estos momentos hay un solo soberano. Son ellos los que han ido tomando las determinaciones principales durante los últimos 40, 50 años. Ellos han tomado las determinaciones de ver cuánto le podemos ponerle. Nosotros no le podemos poner con impuestos a esas compañías. Le poníamos un poquito, pero a la hora cuando empezaron a imponerse los impuestos se le pagaron directamente se le están pagando a los Estados Unidos por las principales compañías 936 que hay en Puerto Rico, que ha sido históricamente un paraíso fiscal desde el 47. Eso verdaderamente le quita completamente a Puerto Rico la posibilidad de hacer nada que no sea responder a los dictámenes de esta Junta. El caso, lo que estamos haciendo es en la sección de promesa. Sin embargo, el Congreso de los Estados Unidos, en su inmensa sabiduría, lo digo obviamente con Salvador. Sí. Salvador, lamentablemente se nos agota el tiempo para seguir escuchando su interesante reflexión histórica y todas las consideraciones que nos está aportando a nuestra audiencia a esta hora. Sin embargo, es un tema fijo de la agenda Telesur, así que permanentemente lo estamos abordando. Apenas me alcanzan los minutos para compartir lo que ha respondido nuestra audiencia. Lo planteábamos así: Puerto Rico. Comité de Descolonización de Naciones Unidas aprobó este lunes por consenso una nueva resolución a favor de la libre determinación e independencia. ¿Por qué el gobierno de Estados Unidos hace caso omiso a reiterados llamados de este tipo e insiste en mantener a la isla caribeña como colonia? 33% contestó intereses económicos, 16% cree que el afán expansionista es la razón, 5% cree que está faltando conciencia y 46%, la mayoría, cree que arrogancia imperial. Así están las cosas. Salvador, muchísimas gracias por el tiempo nuevamente. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
A nuestro invitado Salvador Tío Fernández, recordamos que este proyecto fue propuesto por Cuba. Así fue llevado al Comité de Descolonización de Naciones Unidas una vez más, la 37ª vez que se aprueba una resolución de esta naturaleza. Y hablando de Cuba, está de Cuba para el mundo, Giovanni Noguera. Así es. Lola Rodríguez de Tío precisamente nos decía, Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas. Reciben flores y balas en un mismo corazón. Y aquí estamos, corazón latinoamericano. Gracias, Luz. Vaya, corazón latinoamericano. En este momento vamos con titulares, amigos, acompáñanos.